Evangelio según San Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Creo que eso es lo que nosotros esperamos cuando clamamos a Dios, cuando buscamos el auxilio de Dios, la ayuda de Dios. Sin embargo, la mayoría, por no decir todo, pues viene el desánimo al sentir de que no se nos está escuchando posiblemente, o que no está siendo recibida la oración, y no recibimos pues lo que esperamos de Dios. Otros pues se frustran, se decepcionan y se alejan de Dios. Y pareciera ser que estas promesas que leemos, o como que Dios falla, o como que Dios, hermanos, se le ha agotado su poder, o ha cambiado. Pero el problema es la falta del conocimiento. Dios ha revelado su conocimiento y fallamos cuando no le conocemos. Él ha revelado su conocimiento a través de su palabra, lo que entendemos que es la Santa Biblia. Y al desconocer su voluntad, su propósito, entonces llegamos a pensar, hermanos, de que Dios nos ha fallado. Y por eso es la importancia de lo que hemos leído. Ese mismo pasaje está ya en el Evangelio según San Mateo. Y las dos versiones, tanto la de Mateo como la de Lucas, aunque se habla del centurión, pero difieren con respecto a la atención que el Señor Jesucristo le dio al centurión. Es decir, que en Mateo habla que le dio una atención personalizada al centurión. Es decir, que el centurión llegó. Aquí habla, hermano, y dos veces lo enmarca. En la primera envía a unos judíos diciéndole que atienda al centurión, y cuando ya está cerca de la casa, el centurión envía a unos amigos. Es decir, que como que no hay contacto ahí precisamente con la persona del centurión. Pero Mateo, lo que han leído en la Escritura, se darán cuenta, hermanos, que Mateo escribió el Evangelio para los judíos. Lucas escribe, hermanos, el Evangelio para judíos, pero mayormente para gentiles. Y lo que revela aquí es de que Jesús no hace distinción de persona, en el sentido pues del trato que le da a las personas. El ejemplo fue que llegan primero estos religiosos y los atiende. Por igual, más adelante atiende a los amigos que envió precisamente, hermanos, el centurión. Entonces eso es lo que yo le digo esto, hermanos, porque se ha levantado esa doctrina, filosofía agnóstica, que lo están absorbiendo precisamente estos que se llaman apóstoles. Y eso es muy peligrosísimo, porque han empezado a desautorizar la palabra de Dios como una autoridad de Dios. Y eso es muy peligroso,
No podemos hacer a un lado la palabra de Dios, ni mucho menos leerla, desautorizando, hermanos, la palabra que es de Dios. Por eso le doy muchas veces explicaciones con respecto a esas diferencias. El caso del Gadareno, un evangelio habla que fueron dos endemoniados. El otro evangelio dice que fue uno. Entonces ahí donde se aprovecha para decir de que hay contradicción, y no hay ninguna contradicción. Si tomamos de referencia aquellos 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno regresó dándole gloria a Jesús. Amén. Que fue el caso de este endemoniado que se quería ir con Jesús. El otro se largó, fue liberado y se largó. Es decir, hay corazones que realmente creen en Jesús, pero hay corazones que no creen en Jesús, sino que le buscan, como buscar precisamente, hermano, algún brujo o algo mágico, y después de recibir beneficio, pues yo lo pago, aquí está, y me voy. Eso no es fe. Por eso diríamos, hermano, en este relato, la fe que Dios espera de lo que le buscan. Amén. Entonces dijimos que Lucas resalta la atención que nuestro Señor Jesucristo le da tanto al centurión como a sus mensajeros, de no hacer distinción del uno con el otro. Esto nos hace ver a nosotros, en primer lugar, hermanos, que el que busca sinceramente la ayuda de Jesús y lo hace con fe, lo encontrará. Como está escrito en el Antiguo Testamento: clama a mí y yo te responderé. Amén. Más adelante, eso lo lee en su casa, del verso 11 en adelante, ahí es movido a misericordia al ver el luto de la viuda de Naín, y nos hace ver de que Jesús se duele de nuestro sufrimiento. Es decir, no podemos pensar de que por no recibir un favor de Dios, como que Dios ha cerrado su corazón contra nosotros, sino que es ahí donde debemos de no solamente entender el poder de Dios, la autoridad de Dios, pero también el propósito de Dios, por qué permite las situaciones dolorosas en nuestras vidas, y por qué muchas veces en la palabra que nosotros podemos concebir, por qué Dios se tarda en auxiliarnos. Y no es que se tarda, sino que tiene su propósito. Por eso la importancia, hermanos, de entender la fe que Dios espera de los que le buscan. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 6: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Qué mostró el centurión ahí? ¿Qué mostró? Con estas palabras que manda a decir a través de sus amigos, ¿qué mostró? Yo no llevo prisa. Podemos pasar todo el día y toda la noche si quiere. ¿Qué mostró? Fe. Al mostrar lo que usted está diciendo, una de las virtudes de la fe es la humildad. El que le cree a Dios y tiene fe, una de las virtudes que muestra o frutos de esa fe es precisamente humildad. Muchos no muestran eso, sino que muestran todo lo contrario: soberbia, incredulidad y soberbia, y dicen que tienen fe. ¿Se da cuenta la diferencia? Es lo que decía Pablo: muéstrame tu fe con las obras y yo te mostraré mi fe sin las obras. En el sentido, pues, de darle, hermano, el sentido cabal a lo que es la fe. Es decir, muchos confundían las obras en el sentido de hacer bienes, pero Pablo decía: aún si doy a quemar mi cuerpo por alguien, pero no tengo fe, soy como los
músicos, hermano, que tocan y molesta, hermano, el sonido. Un retímbolo, ¿no? Como que dice címbalo que retiñe, que hace bulla y molesta, incomoda. Eso vengo a hacer si no tengo fe. Aún dando a quemar mi cuerpo, es decir, en sacrificio mi cuerpo por un beneficio a otro. Pero si no tengo fe, es vana esa fe. La fe que Dios espera de nosotros es esta, lo que muestra. Y por eso dice la Escritura, hermanos, en el verso 9, que al escuchar Jesús esto del centurión, se maravilló de él y le dijo a la gente: os digo que ni aún en el pueblo de Dios ha hallado tanta fe como en ese gentil, en ese soldado romano. Lo que Dios espera de nosotros, que primero hemos experimentado el poder de Jesús en nuestra vida. Él cambió nuestra vida. Ahora entendemos, hermanos, de que Dios nos atiende, está dispuesto a atendernos, pero eso sí, al que le creen. El que duda tiene por mentiroso a Dios. Eso es lo que usted tiene que entender, porque ahí viene otra vez la soberbia, la gente y cuestiona y dice, solo porque no tengo fe pues no me atiende. Entonces Dios hace acepción de personas. No hace acepción de personas. El problema es que lo está haciendo mentiroso si usted no cree. No le cree a Dios. Es decir, es asunto de actitud, de conducta. Entonces debemos de tener cuidado. Por eso la importancia de conocer el contenido de la palabra de Dios. Aquí está revelado la voluntad de Dios, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y está revelado los propósitos de Dios. Para cuando lea, no se ponga a leer historia, aunque tiene historia. No se ponga a leer como que si es un paquín o es una novela, sino que se trata de absorber los principios de Dios, que son vida para nosotros, que nos van a enseñar prudencia y nos van a dar sabiduría. Diga gloria a Dios. Es la guianza de Dios. Este es el camino que tienes que tomar. En este nuevo camino, en la relación conmigo, así quiero que te conduzcas, así, de esa manera. Entonces Él, a través de su palabra, nos va guiando. Y si yo lo hago de esta manera, hermano, no, lo que tú hacías a tu manera nunca te resultó. Si te hubiese resultado, entonces yo no hubiera venido a morir por ti. Pero entiende que tu filosofía, tu manera de pensar, de llevar las cosas, jamás te funcionó, y mira cómo tienes tu vida destruida. Yo te pongo un camino que lleva hacia arriba, es decir, hacia la vida. El camino tuyo fue de muerte, jamás te llevó hacia arriba. Amén. Amén. Entonces este hombre muestra una de las virtudes de la fe, la humildad. No soy digno, primero, de que entres a mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Es decir, a pesar de su rango de soldado y a pesar de tener autoridad, de ser una autoridad, pues reconoció en Jesús a alguien más grande que él como soldado. Y humanamente el rango del centurión era más grande que la de Jesús, humanamente. Pero aquel soldado había reconocido en Jesús que era el Mesías, Rey, y él era siervo, y se puso en la condición de siervo. Eso fue lo que hizo, reconocer en Jesús una persona más grande que él. Él no iba a llegar como una autoridad con todos sus utensilios de soldado, con la espada. Tú eres Jesús, y como Jesús me debes un favor. Yo le sirvo al César, y yo necesito que, si tienes el poder de sanar, necesito que me sanes a ese siervo al cual yo amo. Así que te ordeno que por favor me sanes a mi siervo, porque si no, a las Bartolinas.
No, eso solo lo hacen ustedes. Lo que Jesús espera es esto: humildad. Humildad. Que reconozcas que necesitas de Dios, que reconozcas que tienes que depender tu vida de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Además de la virtud de la fe, y una de las virtudes que es la humildad, lo que es la fe, ¿qué dice el libro de Hebreos? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Es decir, cuando el centurión mandó a buscar a Jesús, o buscó a Jesús, no lo buscó como un ídolo o de una manera de superstición, sino en el buen sentido de la palabra, lo buscó en realidad de quién era Jesús, el Mesías. Muchos, y aún cristianos, buscan a Jesús como buscar al brujo, solo cuando les aprieta el zapato. Y cuando todas las cosas van bien, no lo buscan. No tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para alabar, no tienen tiempo para servirle, no tienen tiempo para nada. Pero cuando el zapato les aprieta, entonces corren a Él. Como el gentil que corre de una manera supersticiosa al ídolo, o busca la hechicería. Por eso dice la Escritura que es abominación. La hechicería, la superstición, es abominación a Jehová. Y dice que aún la oración de los impíos es abominación a Dios. Porque ahí siempre sale el sabio. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo mi casa yo oro y todo. Sí, pero es abominación tu oración delante de Dios. Dios atiende al humilde y mira de lejos al soberbio. Dice la Biblia, las palabras de este centurión, su actitud, su conducta, hacen ver la certeza, la convicción de lo que realmente significó Jesús y de quién era Jesús para él. Jesús para él era lo que él decía ser, lo que él proclamó, de tal manera que le dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Él está bajo una autoridad, bajo el rey César. Si él me dice va, yo voy. Si él me dice que venga, yo vengo. Y si él me ordena que haga tal cosa, tengo que hacerla. Y tengo hombre bajo mi autoridad también. Y le digo a este, ve allá y va, y aquel ven y viene. Y al otro le digo, haz esto. Y lo hace, sin discusión. Soldado, ve y haz esto. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no envía a otro? ¿Y por qué solo a mí? No más, hermano. O lo manda a la Bartolina, o ahí nomás lo mata. Esa es una autoridad. Y él había reconocido en Jesús esa autoridad. Es decir, que él es rey. Y rey de reyes y señor de señores. Y que tiene autoridad sobre todos los reyes y sobre todos los señores de este mundo. Y tiene un nombre dado en los cielos para todos los hombres, allá arriba, aquí y debajo de la tierra. Amén y amén. Virtudes de la fe, es decir, tener fe, buscar a Dios con humildad y tener la certeza y la convicción. No venir a probar como que si el Señor fuera un dulce. Vamos a ver si me gusta. Cantan, qué triste esas alabanzas de adoración, qué triste. No. Y esas alabanzas de sujeción tampoco me parece. Me gusta más allá. Me gusta más el dulce que venden allá en el mercado. Pues que le vaya bien.
Él no buscó a Jesús, tal vez la pegó con él. No. Por eso Jesús se maravilló. Y cuando dice se maravilló y dice que ni aún en Israel, lo que nos está diciendo a nosotros es, esta es la actitud, esta es la conducta que Dios espera de sus redimidos, de los creyentes de la iglesia. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lo que Dios espera de lo que le buscan, no como un golpe de suerte, sino que realmente le crean con fe. Dios es Dios y no hay otro fuera de él. Eso es lo que reconoció el centurión en Jesús. Una autoridad más alta que él, alguien que tenía más poder que él, porque él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y esto es lo que mostró ese hombre, dice Jesús, es lo que Dios espera de su pueblo, de cada uno de nosotros, que no actúen de acuerdo a sus concupiscencias, es decir, sentimientos, prejuicios, a saber que más como usted quiera adornar su actitud, porque para eso somos tremendos, para adornar, ¿verdad? Con lágrimas, con buen corazón, lo que usted quiere adornarlo. Pero si estos ingredientes no están, es vano, es una fe vana. Por eso muchos están débiles, muchas rodillas están dobladas, dice la Escritura, y muchos están enfermos. Por eso, porque no le dan credibilidad a Dios, no leen sus palabras, no las leen. Y cuando hablamos que no las leen, que no les importa lo que Dios diga. Así de sencillo. Yo lo que quiero es que Él me ayude. Y si Él me quiere ayudar, pues está bien. No me quiere ayudar, porque no me ayude. Soberbia. Dios no está obligado a ayudarte. Él es movido por misericordia. Eso lo vemos más adelante con la viuda de Naín, que se le muere el hijo. Mira el desamparo, el dolor, el luto en el corazón de esa mujer. Y al verla fue movido a misericordia y ordenó que pararan la marcha, que bajaran el féretro, y ahí ordenó que el muchacho se levantara para dárselo y devolvérselo con vida a esta pobre mujer, porque él se duele. A veces las palabras de Dios suenan muy duras, suenan como que hace distinción de personas, pero no es eso. Le pasa como el adolescente que piensa que porque sus padres les prohíbe algo, sus padres no lo quieren. No me quieren en la casa, no me quieren, no me dejan andar con los amigos vagos, no me quiere porque no me deja extraviarme. Ahí me insiste que estudie, ya como un yugo aquello, que estudie. Pues si quieres tu futuro, quieres que cuando ellos mueran, tener la confianza de que tú vas a ser alguien en la vida. ¿Eso no es amor? Confunden el amor. Cuidado. Confunden el amor. No se confunda. Amor no es, ¿a dónde querés ir? ¿Con los vagos? Sí, vaya. Ah, qué tremendo, mi tata, mi nana. Y dame reales para comprar puro. Claro que sí, hijo, tenés que experimentar la vida. Si no, nunca vas a tener esa experiencia, ¿verdad? Y no creas que soy borracho, yo tomo equilibrado. Y el tata dice, ese es mi hombre. O como los tatas con los varones que tienen una novia, 3 novias, y los padres se sienten orgullosos. No solo pierde la mujer, pierde el hombre también. No se confunda. La desgracia que le puede llegar a una mujer le llega también al hombre.
No es que le va a llegar, le llega. Enséñele a los varones a respetar a las mujeres. Y que no piense que las mujeres son par de zapatos que hay que estarlas cambiando a cada rato. Enséñele a respetar. ¿Cómo es eso que usted anda esto y esto? ¿Cómo es eso? Eso es falta de respeto. Ah, no, se sienten orgullosas, mi hijo es hombre. Eso no es hombría, esa es cobardía. Ese es un degenerado del cual usted no tiene que estar orgulloso. Vergüenza le debiera dar. No confunda el amor. Dios es amor, pero Él es responsable. Tomó un compromiso, como nosotros hemos de ser responsables y comprometidos. Tenga cuidado. Las concupiscencias tienen que ver también con los sentimientos. Tenga cuidado. ¿Usted cree que el padre se goza castigando a su hijo? ¿Hay algún padre que se goza castigando a su hijo? Levante la mano el que se goza. ¿Usted, madre, se goza castigando a su hijo? El hijo piensa eso. Y piensa que no lo quiere. Porque confunde el amor. No conoce el amor. Porque el amor del mundo es hipócrita. Cuanto tienes, cuánto vales. Así es el amor de ellos. El amor de Dios es todo lo contrario. Anoche en una boda lo estábamos hablando, cuando dice que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es un amor que lleva sacrificio, pero lleva responsabilidad y lleva compromiso. Porque eso es lo que le da a la persona dignidad, fortaleza, para poderse mantener, hermano, en medio de críticas, en medio de juicios, en medio, hermano, de escándalos, en medio de lo que usted quiera. Pero si usted es irresponsable y no toma compromiso y no conoce lo que es realmente el amor, entonces se va a confundir y va a confundir a los demás. Y Jesús se maravilló y volviendo a la gente les dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. En otras palabras, oigan ustedes, esta es la fe que yo espero de mi pueblo, de los que yo he redimido y he dado mi sangre por ellos, porque Dios es amor, pero no tendrá por inocente al culpable. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu consejo. Que esto le estimule a leer la palabra de Dios. No hay mejor dirección que esa, leer la palabra de Dios. Pero eso sí, leerla de una manera sincera, no buscando una aprobación,